Para mí es un grato placer estar aquí, en un congreso tan importante y que va a contribuir a que el espíritu de la reforma que estamos viviendo se haga realidad. Ya he podido ver cómo muchos maestros y maestras en México están trabajando por competencias, pero no solamente abordando un enfoque, sino también trabajando los diferentes lineamientos de lo que es la formación integral, porque hacia allí debe ir la educación. Yo me voy a concentrar en un tema que hoy día está posibilitando un gran impacto en lo que es el desarrollo integral de las personas, como es la educación por competencias mediante proyectos formativos. Voy a mostrar unos lineamientos generales y esos lineamientos generales los vamos a contextualizar en un ejemplo, porque como bien saben algunas personas que ya han trabajado conmigo, que me he encontrado en este congreso, pues lo importante es aprender con ejemplos y mirar también cómo los estudiantes pueden aprender con ejemplos. Igualmente, les invito a que profundicemos en los talleres sobre muchos de los elementos que vamos a ver, con el fin de que esta perspectiva se trabaje cada vez mejor. Para ello, vamos a trabajar 6 pasos. Primero, el planteamiento del proyecto. Segundo, cómo identificar y comprender las competencias en un proyecto. Tercero, el establecimiento de las actividades de formación y evaluación en los proyectos y su relación con los procesos de autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación y metaevaluación. Cuarto paso, el diseño de los mapas de aprendizaje o rúbricas junto con otros instrumentos de evaluación, como pruebas escritas, pruebas orales, listas de cotejo, pruebas para evaluar actitudes y valores, instrumentos para evaluar el desempeño de los estudiantes, elementos para trabajar el portafolio, etc. Paso 5. Aplicar los proyectos y valorar las competencias en los estudiantes mediante la metacognición. Y paso 6, informar y acreditar las competencias al final de las asignaturas, pero también al final de los ciclos educativos. Y entonces aquí tenemos lo que es el cambio en la forma de presentar los resultados del aprendizaje en los estudiantes. Porque si estamos con un nuevo enfoque, ya no podemos informar a los estudiantes con las mismas metodologías tradicionales, que se basan exclusivamente en notas cuantitativas, sino que tenemos que avanzar hacia la integración de procesos cualitativos y el empleo de las matrices de evaluación. Pues muy bien, son estos 6 pasos los que yo voy a desarrollar en esta conferencia. Vuelvo y lo digo, es ante todo mostrar un caso de cómo esto está siendo realidad y el impacto que está teniendo, para que luego profundicemos en los talleres. Hay muchos enfoques para abordar las competencias hoy día. Quienes ya han trabajado en los diplomados, pues han visto estos enfoques. Yo no me voy a concentrar mucho en esta parte, simplemente decir que hay 4 grandes enfoques que están abordando las competencias a nivel internacional. El enfoque funcionalista, que se centra en funciones y actividades, el enfoque conductual organizacional, que plantea las competencias desde conductas observables, el enfoque constructivista, que se centra en dificultades del contexto y problemas, y luego el enfoque socioformativo, que retoma las contribuciones más significativas de cada uno de estos enfoques, y eso se orienta hacia el desarrollo de habilidades de pensamiento complejo, el fortalecimiento del proyecto ético de vida y el abordaje del emprendimiento creativo. Y precisamente son estos 3 elementos los que nos deben orientar en el trabajo con proyectos en las aulas. Porque cuando un proyecto se hace con pertinencia, necesariamente los estudiantes van a desarrollar y movilizar en esos proyectos procesos de pensamiento complejo, la ética y el emprendimiento, sino que
es importante la reflexión sobre cómo nos encontramos. Pues muy bien, para esto yo he preparado lo siguiente. En primer lugar, vamos a ver algunos videos que nosotros hace algunos años grabamos sobre lo que es el modelo tradicional y cuál es la importancia del trabajo por competencias. Esto es en un proyecto que hicimos para trabajar lo que son los procesos de alimentación que vamos a ver más adelante. Cuando hicimos un diagnóstico en una institución sobre cómo veían los estudiantes el proceso formativo. Hace poco me llegó este correo de una institución acá en México. Voy a leer algunos apartes. Esto me lo escribe el equipo de Reforma Educativa. Me dicen que están viviendo un momento de mucha tensión en esta institución de preparatoria. Están en el proceso de implementación de la reforma y en este proceso los docentes se han venido capacitando a través de diplomados y a través de diferentes cursos. Pero me comenta el equipo que han hecho una serie de observaciones en el aula y que esto lo han complementado con entrevistas a los estudiantes para determinar cómo se están aplicando las competencias. Y entonces me dicen que han encontrado que cerca del 60% de los docentes que se han capacitado siguen impartiendo las asignaturas exclusivamente por contenidos y no trabajan problemas del contexto. Y luego me están comentando en este correo electrónico que cerca del 90% de maestros y maestras de este colegio están evaluando de manera tradicional, con notas cuantitativas, y no han comenzado a evaluar todavía con el modelo de competencias. Dicen que la mayoría de los docentes se están concentrando en pruebas escritas, en informes y en heteroevaluación, que faltan otras evidencias, como por ejemplo evidencias de ejecución, procesos de autoevaluación, procesos de coevaluación y también la metaevaluación. Doctor, ayúdenos con tips para mejorar en esto. Denos alguna iluminación. Así como este correo, me llegan muchos correos y también a los colegas que hoy día están investigando, asesorando e implementando proyectos de esta naturaleza. ¿Ustedes cómo se encuentran en sus instituciones? ¿Cómo están en el proceso de implementación de la reforma? ¿Qué avances tienen? ¿En qué necesitan mejorar? Entonces, aquí es donde viene uno de los principios de lo que es el modelo de competencias. Hay que aprender haciendo, analizando, reflexionando, viviendo retos significativos. Y por ende yo les invito a que tengamos muy presente el taller que les acabamos de entregar. Entonces, por favor, veamos el taller. Es un pequeño formato que está acompañando las memorias de esta conferencia. El propósito de este taller es que cada uno y cada una de ustedes, así como también mi persona, durante esta conferencia identifiquemos cuáles son nuestros logros con respecto a la implementación de la reforma y en qué aspectos puntuales debemos mejorar. Si resulta que yo ya soy un docente que tiene muchos logros en el aula con los estudiantes, eso no quiere decir que no tenga nada para mejorar. Si somos profesionales de la docencia, todo el tiempo es necesario que estemos en un proceso de mejoramiento continuo, innovando, buscando que los estudiantes desarrollen nuevas competencias
y que las competencias que ya tienen las amplíen y las transfieran a otras situaciones pertinentes. Entonces, el propósito es que a lo largo de la conferencia ustedes anoten al menos un logro importante que ya tengan en su práctica como docentes, pero también como directivos, como asesores, como investigadores. Y asimismo, que a partir de esta conferencia tengamos claridad de un aspecto muy puntual a mejorar y luego lo mejoremos en la práctica. Que ese aspecto no se quede simplemente en el formulario, sino que lo pongamos en acción. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de entrar a las redes sociales y mirar qué es lo que están dialogando los chicos, las chicas, los jóvenes. Con mi equipo nos propusimos eso hace 6 meses. Hacer una exploración en diferentes redes sociales, a ver qué están diciendo los estudiantes. ¿Qué están diciendo de la reforma, si ya la están viviendo? ¿Qué están planteando con respecto a la evaluación? ¿Qué opinan de los maestros, de las maestras? Y esto lo hicimos en diferentes países, sobre todo en Chile, en México, en Panamá, en España y Portugal. Y encontramos que este tipo de comentarios son mucho más comunes de lo que nosotros podríamos pensar. Y es ese reto que nosotros tenemos que afrontar. ¿Cómo generar un nuevo espíritu de lo que es la educación? ¿Cómo transformar los esquemas tradicionales? ¿Cómo buscar que la educación sea algo atractivo para los estudiantes, para nosotros como docentes, para los directivos, para los políticos, para las empresas, para las organizaciones sociales, pero también para las familias y los medios de comunicación? Que esto sea un reto colectivo y que como reto todas las instituciones sociales hagamos nuestra contribución hacia la formación integral. Es aquí donde la perspectiva de las competencias nos hace contribuciones muy pertinentes. Sobre todo, el método de proyectos. Nosotros hemos trabajado por más de 12 años con diferentes estrategias. Y para ello hemos evaluado el impacto de las estrategias en las aulas de clase, con los estudiantes. Y luego también hemos hecho correlaciones con pruebas nacionales y con pruebas internacionales. Y nos hemos dado cuenta que la estrategia que más ha sobresalido es este método, el de trabajar proyectos significativos en todos los niveles educativos, preescolar, primaria y secundaria en educación básica, educación media superior, educación técnica y tecnológica, educación superior. Y en la educación superior, hoy día estamos implementando esta metodología en programas de pregrado y también en programas de especialización, maestría, doctorado y postdoctorado. Veamos entonces cómo nosotros hemos trabajado esto con estos 6 pasos para que ustedes puedan determinar los elementos que sean pertinentes para aplicarlos con los estudiantes. Comencemos con el paso 1, el planteamiento del proyecto. ¿Qué son los proyectos formativos? A mí me gusta mucho esta parte, porque los proyectos son la estrategia más integral, pero a la vez son la estrategia que se define de manera más sencilla. Los proyectos son resolver problemas del contexto con actividades entrelazadas o concatenadas que nos posibiliten formar competencias.
Entonces, trabajamos proyectos con los estudiantes cuando abordamos problemas de los contextos en los cuales viven los estudiantes, en el contexto personal, en el contexto familiar, en el contexto comunitario, en el contexto ambiental ecológico, en el contexto científico, en el contexto tecnológico, en el contexto cultural, en el contexto recreativo, en el contexto deportivo y también en el contexto artístico. Y en estos días un grupo de maestros y maestras me decía: Sergio, pero es que se te está olvidando también un contexto, el contexto religioso o el contexto espiritual. Entonces, muy bien por este grupo de maestros que me hizo caer en cuenta de ello. ¿De qué se trata entonces? Hay que buscar problemas significativos en estos contextos, teniendo en cuenta el ciclo vital de nuestros estudiantes y buscar que a través de esos problemas significativos se aborden los diferentes contenidos. Contenidos que están articulados a las competencias tanto en la educación básica como en la educación media y en los demás ciclos educativos. ¿Para qué? Para que nuestros estudiantes sean éticos, sean emprendedores y tengan liderazgo social. Comencemos entonces con el ejemplo. Un grupo de maestros y maestras, viendo la dificultad que tienen los estudiantes para regular su dieta, se propuso este proyecto: mejoremos nuestra dieta. Obviamente teniendo en cuenta también que hay muchos maestros, directivos y padres de familia que tienen esta dificultad. Luego el grupo de maestros hizo una primera articulación entre asignaturas y encontró que para la secundaria en el grado 1 o en el nivel 1 podían integrar perfectamente la biología, las matemáticas, el español y el inglés. Entonces, muy bien, comenzaron a trabajar el proyecto y para ello invitaron a los estudiantes. Entonces, aquí está una característica de los proyectos: que los proyectos no los planifica un docente en el escritorio y luego va y los aplica con los estudiantes, sino que los proyectos es necesario que tengan determinado nivel de participación de los alumnos. Y ese grado de participación varía de acuerdo con sus saberes previos, con sus competencias y también con el nivel educativo en el cual se encuentran. Se comenzó entonces a trabajar el proyecto conformando un primer equipo entre 4 docentes e involucrando a los estudiantes. Asimismo, se comenzó también a involucrar a las familias y se hizo una reunión con los padres para que ellos diesen sugerencias en torno al proyecto. Con los padres y los estudiantes se avanzó en un primer diagnóstico. Entonces, aquí se determinó el problema a abordar en el proyecto. Un problema, pues, que de todos es conocido: el bajo grado de conocimiento de las propiedades alimenticias de los alimentos y la falta de una dieta saludable en un alto número de personas. ¿Cuál va a ser el producto de este proyecto? Que los estudiantes y sus familias aprendan a planear mejor su dieta, integrando las competencias de la biología, las matemáticas, el español y el inglés.
Entonces, cuando hemos compartido este proyecto en muchas instituciones, a veces los docentes nos preguntan, ¿y qué pasa si aquí no hay trabajo en equipo? ¿Y qué pasa si no logramos la articulación de asignaturas? Una de las ventajas que tiene el método de proyectos es que no requiere necesariamente de articulación de asignaturas. Perfectamente el método de proyecto lo podemos trabajar en biología, o en español, o en inglés, o en matemáticas. Y también el método de proyectos se puede abordar en un bloque, en 2 bloques, o articulando todos los bloques de una asignatura. Entonces, esa es otra de las grandes ventajas de esta metodología, que permite diferentes niveles de adaptación, que no es una camisa de fuerza. Entonces, nosotros tenemos proyectos particulares que se han hecho por asignatura, pero aquí sí nos interesa mostrar un proyecto que da cuenta de un proceso de trabajo en equipo entre docentes, que es algo que hay que seguir fortaleciendo, no solo en México, sino a nivel mundial. Bien. Este es entonces el planteamiento del proyecto. Conclusión: el proyecto debe abordar un problema significativo del contexto, debe involucrar en algún grado a los estudiantes y en lo posible a los padres de familia o a las organizaciones sociales o a las empresas, etc. Vamos al paso 2. Identificación de las competencias. Pero yo a este paso le agregaría lo siguiente: más que identificación, es apropiación de lo que significan las competencias. No solamente por parte de los docentes, de los directivos, de los asesores, de los consultores, sino también por parte de los estudiantes. Hace aproximadamente un mes visité cerca de 15 instituciones educativas aquí en México y entonces dialogué con los estudiantes a ver ellos qué entendían sobre las competencias. Y me encontré que en muchos casos los estudiantes todavía no han escuchado hablar de las competencias. Este paso número 2 nos invita a compartir el sentido de las competencias. Y yo aquí no me voy a extender mucho porque ustedes van a tener diversas actividades en este congreso para profundizar sobre esta parte. Simplemente decir que cuando se trata de abordar las competencias, estamos ante la formación humana integral. Y aquí ya hay un gran cambio de paradigma en la pedagogía, porque entonces no se trata de seguir educando por parcelas, por compartimentos, sino integrar los saberes, el saber ser, el saber hacer, el saber conocer y el saber convivir. Pero no integrar los saberes de cualquier manera, sino con base en problemas significativos del contexto. Y entonces ustedes ya están viendo cuál es la relación de los proyectos con las competencias. Si toda competencia implica abordar problemas significativos del contexto, entonces hay una relación directa con el método de proyectos, porque los proyectos se centran en eso precisamente, abordar problemas del contexto. Y lo que nos dice el modelo de competencias es que cuando abordemos esos problemas del contexto, pensemos en la actuación de los estudiantes, que no nos quedemos solamente en trabajar la parte cognitiva, sino que también abordemos
el desempeño, la ejecución, el saber hacer. Pero eso tampoco es suficiente. Que trabajemos el sentido de reto, la motivación, el compromiso en torno a la ética, y eso es el saber ser. Pero igualmente, el modelo de competencia nos dice, hay que trabajar el saber convivir, la relación entre los estudiantes, que implica la comunicación asertiva, la resolución de conflictos, la solidaridad. Este es el sentido de trabajar las competencias. Por lo tanto, yo creo que ya va siendo hora de dejar de discutir sobre la teoría de las competencias y avanzar más en la práctica. Y esto lo digo con todo respeto, porque he tenido la oportunidad de estar en diversos congresos, como también de visitar instituciones educativas, y muchas veces la preocupación es cuál es la diferencia entre competencias y propósitos. ¿De dónde vienen las competencias? ¿Cuál es la relación de las competencias con el neoliberalismo? ¿Cuál es la diferencia entre el concepto actual de competencias y lo que propuso Chomsky? ¿Será que las competencias es lo mismo que objetivos? Y entonces mi pregunta es, ¿cuándo vamos a pasar a que el énfasis, sin descuidar la teoría, a que el énfasis sea cómo logramos que los estudiantes se formen de manera más integral, que aprendan a resolver los retos que hoy tienen y los retos que se vienen hacia el mañana? ¿Cuándo vamos a colocar como centro de atención el trabajo en equipo en nuestras instituciones? Porque yo he estado en instituciones en las cuales hay un excelente trabajo humano, donde hay compañerismo, donde los conflictos se resuelven con el diálogo, donde hay trabajo en equipo. Y eso facilita enormemente los procesos de formación integral. Pero eso mismo hay que trabajarlo todos los días y en todas las instituciones. Que eso no sea de unas cuantas escuelas o colegios o preparatorias. Asimismo, con el concepto de competencias hay que tener en cuenta que se trata de promover la actuación en los estudiantes con la resolución de problemas, pero igualmente hay que articular el trabajo metacognitivo para que los estudiantes estén en un mejoramiento continuo, la idoneidad, que es la calidad con la cual se hacen las cosas, y el compromiso ético. Esto significa entonces que cuando los estudiantes desarrollan competencias, necesariamente deben tener estas 5 características. Deben tener actuaciones integrales con el ser, el hacer, el conocer y el convivir. Deben estar en condiciones de resolver problemas del contexto, deben tener metacognición, se les debe observar el compromiso con hacer las cosas bien, es decir, con la idoneidad, y se deben caracterizar ante todo por el compromiso ético. Y entonces, así como nosotros esperamos esto en los estudiantes, este es también nuestro reto, avanzar cada día en estos 5 aspectos, en ser más integrales como docentes, en afrontar los retos que implica la docencia, en trabajar la metacognición, en hacer las cosas con calidad y en la ética. Pues muy bien, dicho esto entonces, veamos las competencias que estableció el equipo de docentes en el proyecto que ya les he compartido. Este equipo hizo el siguiente planteamiento. Como las competencias no estaban de manera explícita, pues se redactaron de acuerdo con los propósitos y aprendizajes esperados en las asignaturas. Entonces se estableció una competencia por cada asignatura para abordar el proyecto. Aquí tenemos una competencia en biología que dice: resuelve problemas de la vida con base en la biología y el compromiso ético para lograr el equilibrio ecológico.
La competencia en matemáticas quedó planteada así: resuelve problemas de la vida cotidiana para tener un mejor bienestar en la comunidad con operación en matemáticas básicas y responsabilidad. Y eso mismo podemos decir de las otras dos asignaturas como español e inglés. Aquí quedó establecida la actuación integral, lo que se va a abordar día a día en el proyecto formativo. Porque si algo tienen las competencias, es que no son metas que vamos a lograr cuando los estudiantes terminen un ciclo, como la educación preescolar o la educación primaria o la educación secundaria, sino que las competencias lo que significan es que las vamos a ir desarrollando desde la primera clase y que desde la primera clase se deben verificar. Entonces ya no decimos que al final de la asignatura los estudiantes tengan estas competencias. No, que durante la asignatura los estudiantes demuestren esta o estas competencias en un determinado nivel de dominio, porque sabemos que las competencias se van a seguir desarrollando y fortaleciendo en otras asignaturas y en otros ciclos educativos. Pues muy bien, estas son las competencias. ¿Qué pasa si ya tenemos las competencias en las asignaturas? Pues excelente, maravilloso, porque simplemente es retomarlas, comprenderlas y buscar que los estudiantes las comprendan. Asimismo, en la educación básica hay que integrar las competencias para la vida en todos los proyectos que realicemos. Entonces aquí las estamos recordando: competencia para el aprendizaje permanente, competencia para el manejo de la información, competencia para el manejo de situaciones, competencia para la convivencia y competencia para la vida en sociedad. Por lo tanto, si nosotros hacemos un proyecto con los estudiantes, hay que buscar que de forma transversal se trabajen estas 5 competencias. Y si vemos que en un proyecto no se le está dando cabida al manejo de situaciones o a la convivencia o al aprendizaje permanente, pues esto ya nos indica que hay que mejorar algo en ese proyecto. De allí la importancia de tener estos referentes, porque si no tenemos estos referentes nos va a quedar muy difícil poder evaluar lo que estamos haciendo y mejorarlo día a día. Pasemos entonces al punto 3. Establecer las actividades de formación y evaluación. Miren que ya no hablamos de construir primero las actividades de formación y planear después cómo va a ser la evaluación, sino que el modelo de competencia nos invita a integrar la formación y la evaluación. Y entonces aquí estamos haciendo realidad los 3 tipos fundamentales de evaluación, que son la evaluación de diagnóstico. ¿Y cuáles son los otros tipos? La evaluación formativa y la evaluación sumativa. Muy bien. Bueno, luego tenemos la autoevaluación, la coevaluación, la heteroevaluación y la metaevaluación, que ya son aspectos del proceso evaluativo como tal. Entonces, eso es lo que hacemos en un proyecto. Trabajar las acciones puntuales que vamos a hacer en las clases para que se integre la formación y la evaluación. Por eso es que esto se nombra como paso número 3, porque para llegar aquí es preciso haber abordado los 2 primeros pasos. Bueno, al menos en la perspectiva que yo les estoy compartiendo, porque hay múltiples metodologías para trabajar el método de proyectos. Y eso también ustedes lo van a abordar en los talleres.
Entonces, yo les pido el favor que no se queden con esta única perspectiva. Simplemente aquí estoy haciendo una gran síntesis de los aspectos clave para que luego los profundicen. Veamos entonces qué es lo que se propone para la planeación de las actividades de formación y evaluación. A nosotros nos ha sido de mucha utilidad trabajar los siguientes elementos en un proyecto. Especificar el proyecto, las competencias, describir las actividades, plantear un mapa de aprendizaje para ese proyecto, o en otras palabras, una rúbrica tradicional adaptada a competencias. Eso es un mapa de aprendizaje. Planeación de instrumentos de evaluación complementarios, gestión de los recursos necesarios y determinación de cómo se va a abordar la metacognición en ese proyecto. Para lo cual existen múltiples formatos. Este es el formato más sencillo. Aquí se coloca el proyecto que estamos abordando. ¿Cuál es el proyecto que les estoy compartiendo como ejemplo? ¿Cuál? Mejoremos nuestra dieta. Mejoremos nuestra dieta. Muy bien. Luego tenemos las competencias. Entonces las describimos, ya sabemos cuáles son las competencias. Pues las competencias de las asignaturas que se interrelacionaron o se integraron en este proyecto formativo. Biología, matemáticas, español e inglés. Y entonces, ¿qué hizo luego el equipo de docentes con los estudiantes y los padres de familia? Plantearon las actividades de formación y evaluación por fases. Y entonces aquí podemos seguir algún enfoque de fases. Por ejemplo, podemos retomar lo que son las 6 fases para establecer un proyecto desde la perspectiva constructivista social, y entonces aquí la primera fase es el diagnóstico, luego sigue la visualización de los resultados y de los productos por parte de los estudiantes, los docentes y los padres de familia, luego se trabajaría una cartografía conceptual, luego se abordaría la planeación de acciones puntuales, después se pasaría a la actuación y finalmente se comunicarían los resultados o los productos. Esta es entonces una metodología constructivista social. Luego tenemos una metodología más tradicional que viene desde las secuencias didácticas y consiste en trabajar el proyecto con actividades de inicio, de desarrollo y de conclusión. ¿Qué significa esto entonces? Que si ya tenemos experiencia en trabajar con secuencias didácticas, lo que hacemos es adaptar las secuencias didácticas al método de proyectos. Entonces, en vez de plantear múltiples actividades en una secuencia didáctica, planteamos actividades concatenadas, relacionadas entre sí, que aborden un problema significativo del contexto. Y ahí tenemos el método de proyectos. Bien. Luego ustedes pueden agrupar las actividades en actividades con el docente y actividades de los estudiantes. Algunos docentes nos dicen que eso les ha sido muy útil. Otros docentes nos dicen, no, preferimos integrarlo todo. Asimismo, es importante ir indicando qué recursos se necesitan en cada una de las fases para que el proyecto pueda alcanzar las metas establecidas. Otra metodología alternativa es tener también 3 fases, pero darles un sentido de más dinamismo, de más reto. Y entonces aquí, en vez de decir inicio, hablamos de fase de dinamización, de motivación, de reto, de compromiso, de movilización de saberes, de movilización del querer. Porque como todo en la vida, si los estudiantes no quieren, es muy difícil que alcancemos la formación integral y el logro de las competencias. Entonces, esta fase nos invita a eso.
Luego tenemos la fase de operación, que es buscar que el desarrollo que teníamos antes o que tenemos en las secuencias didácticas, pues tenga un enfoque más aplicativo. Y por último, terminaríamos en la comunicación de los productos. Bien, yo me voy a centrar en esta última metodología para compartirles el proyecto que finalmente quedó elaborado por parte del equipo de docentes. Entonces voy a comenzar por cada una de las fases. Me van a disculpar si ven mucho texto, pero es que quería mostrar la mayor cantidad posible de elementos. Proyecto, mejoremos nuestra dieta. Primera fase, dinamización, que equivale a la fase de inicio. Aquí se acordó entre el equipo de docente, los estudiantes y los padres de familia hacer las siguientes actividades. Primero, un análisis de saberes previos, que yo creo que es un principio no solamente en el modelo de competencias, sino también en la pedagogía tradicional. Pues identificar cómo vienen los estudiantes, qué experiencias han tenido, cómo han abordado este tema antes, qué significación le dan. Y hacer esto mismo no solamente con los estudiantes, sino también con los padres de familia. ¿Qué saben los padres de familia de lo que es una dieta saludable? ¿Qué saben los padres de familia sobre la relación entre vitaminas, proteínas, minerales, carbohidratos? ¿Qué experiencias han tenido los padres de familia con respecto a la regulación de la dieta? Bien, esta sería la evaluación de diagnóstico. Miren que está integrada la evaluación. Luego, el equipo plantea comprender el proyecto y las competencias a formar. Entonces se va a buscar que los estudiantes y los padres de familia comprendan estas competencias y qué significa desarrollar competencias. Y entonces aquí ya estamos resolviendo una dificultad que estamos encontrando en muchos estudiantes y padres de familia que están ya en la reforma de la educación básica. Y es que no entienden la reforma. Entonces también hay que llegarles a ellos, que allí se comprenda muy bien el sentido de esta reforma y luego ir a las empresas, a las organizaciones sociales, a los líderes, a los políticos, a los medios de comunicación, para que todos trabajemos de manera interrelacionada. Después viene lo que es la elaboración de una cartografía conceptual sobre la dieta saludable. Y para ello los estudiantes van a tener como referencia el libro de texto. Y aquí mismo se va a hacer un ejercicio metacognitivo. Por lo tanto, una crítica muy común al método de proyectos, que dice que aquí es que los estudiantes actúen todo el tiempo, que se muevan, que hagan cosas, pero esto no les lleva a que conceptualicen, no tiene razón de ser. Porque en el método de proyectos hay momentos para la conceptualización. Y aquí estamos viendo un momento muy claro de conceptualización, que es el trabajo con la cartografía conceptual, una especie de mapa mental que aborda conceptos en diferentes asignaturas. Luego se van a hacer ejercicios en clase sobre cómo se aplican las matemáticas en la medición de la dieta. Y ahí estamos haciendo la articulación con matemáticas, para que los conceptos que están trabajando en matemáticas no se olviden, como ocurre con la mayoría de estudiantes que terminan la educación básica y la educación media. Y eso no es solamente de Latinoamérica. Hace poco tuve la oportunidad de revisar un estudio en Estados Unidos donde se decía que la mayoría de contenidos de educación básica y educación media los olvidan los estudiantes cuando terminan estos dos ciclos. Se decía que cerca del 70% de todos los contenidos.
en muchos casos el 80%. Y entonces eso explica por qué hoy día hay muchos profesionales en el mundo que no saben cómo se utilizan los fraccionarios, que no saben resolver una ecuación de primer grado o de segundo grado en torno a problemas significativos, que no saben aplicar la regla de 3, y así sucesivamente, o que no entienden cuál es el concepto de peso, de volumen. Bien. También en esta fase, los estudiantes van a hacer un diagnóstico de cómo es su dieta. Y este diagnóstico lo van a llevar a cabo durante varios días. Y para hacer el diagnóstico, entonces van a aplicar los conceptos de matemáticas y los conceptos de biología. Y esto va a permitir que el aprendizaje sea más profundo, más significativo, y que los estudiantes no repasen el libro de texto o los libros de texto simplemente para presentar un examen. Porque todos sabemos que hoy día en el mundo eso es lo que sucede en gran parte, que los estudiantes leen los libros de texto, presentan el examen y a los 2 días ya no recuerdan nada. Cuando digo los estudiantes me refiero a un buen número de estudiantes, obviamente hay excepciones. Y esta fase se va a terminar con un informe escrito en español e inglés sobre cómo es la dieta de cada estudiante. Entonces, ahí estamos integrando estas 2 asignaturas y las estamos integrando de manera pertinente en torno a un problema global. Y luego tenemos los recursos, los libros de texto de cada una de las asignaturas, herramientas para tomar medidas de peso y talla y el Internet. La evaluación va a ser sobre un 20% de la nota de toda la asignatura, de todas las asignaturas implicadas, y las evidencias van a ser informes escritos, comunicación oral y presentación de un menú nutritivo que dé cuenta de un equilibrio entre vitaminas, proteínas, minerales y carbohidratos, aplicando los fraccionarios. Se espera que en este proyecto los estudiantes lleguen como mínimo al nivel resolutivo. Ya vamos a ver más adelante qué significa el nivel resolutivo. Entonces, ¿qué pasa si un estudiante no alcanza el nivel resolutivo? Que hay que implementar actividades de apoyo, de refuerzo, para que alcancen ese nivel resolutivo. Y entonces con esto estamos trabajando para que no haya rezago estudiantil, para que los estudiantes realmente cuando terminen una asignatura es porque hayan aprendido. Luego viene la fase de operación. Si en la primera fase los estudiantes se acercaron a las competencias, valoraron sus saberes previos e hicieron un diagnóstico de cómo es su dieta, en esta fase ya van a planificar acciones puntuales para mejorar en su dieta. Y esto lo van a hacer en compañía de sus padres, como también de sus hermanos o de otros familiares. Y se va a dar un seguimiento a cómo los estudiantes mejoran en su dieta durante 3 semanas. Y en este seguimiento se van a aplicar nuevamente los conceptos de matemáticas y los conceptos de biología. Como también se va a aplicar la metacognición, se va a tener el apoyo de las familias y luego al final va a haber un informe tanto en español como en inglés, porque el tema de la dieta se estaría abordando también allí en estas 2 asignaturas. Y por último tenemos la fase de comunicación. Aquí los estudiantes, como también sus familias, comunican los resultados del proyecto. Esto lo hacen tanto en forma escrita como en forma oral, en español y en inglés. Asimismo, van a presentar un menú nutritivo elaborado en equipos que articule procesos de biología y procesos de matemáticas, sobre todo los fraccionarios. También en esta etapa se va a trabajar bastante lo que es la coevaluación y la heteroevaluación con base en un mapa de aprendizaje que vamos a ver luego. Finalmente, los estudiantes van a hacer una autoevaluación general
de sus logros y de sus aspectos a mejorar. Igualmente, el equipo de docentes va a hacer una metaevaluación para determinar cuál fue la pertinencia de la evaluación llevada a cabo en el proyecto. Eso es lo que significa metaevaluación. Evaluar la misma evaluación en sus diferentes componentes. Porque la autoevaluación es la que hacen los estudiantes, la coevaluación la llevan a cabo los pares, la heteroevaluación la aplica el docente u otras personas de la comunidad. ¿Será que toda la educación puede ser con base en proyectos? ¿Ustedes qué opinan? Yo me he encontrado que hay muchas posturas. Hay investigadores que dicen que perfectamente toda la educación podría ser con base en proyectos. Hay otros que plantean que los proyectos son solamente una estrategia didáctica, que se debe complementar con otras estrategias o que debe de ser una opción. En fin, ¿qué planteamos nosotros? Pues al igual que muchos de ustedes, que los proyectos se pueden abordar en todos los procesos, en todas las asignaturas, y que allí podríamos contribuir al desarrollo de las diferentes competencias. Entonces, cuando tenemos el proyecto Mejoremos nuestra dieta, ahí estamos trabajando los contenidos de las diversas competencias de acuerdo con lo que está planteado en la reforma. No es que el proyecto sea simplemente una aplicación al final de un bloque. No, el proyecto se aborda desde el inicio de un bloque hasta el final del bloque, si es por bloques. Y si es por asignaturas, desde el inicio de la asignatura hasta el final de la asignatura. Y si es por meses, pues desde el primer día hasta el último día. Porque, ¿qué se ha planteado tradicionalmente? Que los proyectos se hacen al final para que los estudiantes apliquen los conocimientos. Así ya no trabajamos en el modelo de competencias. El modelo de competencia lo que nos dice es que los proyectos deben ser la transversalidad de todo el proceso educativo. ¿Para qué? Para que los estudiantes tengan cada vez un aprendizaje más significativo, que lo que aprendan en una clase no se les olvide tan fácilmente, que a medida que se implemente la reforma sea cada vez menor el número de estudiantes que olvidan lo que aprenden en la educación básica y en la educación media. Pero ante todo, que el estudiar sea un proceso de goce, que esto sea divertido, no solamente para los estudiantes, sino también para nosotros como docentes, para los directivos. Y estas son precisamente las experiencias que hoy día ya estamos documentando aquí en México y en otros países. Que si algo tienen de relevante los proyectos, es que nos implican, nos movilizan y permiten que la educación no sea algo pasivo, sino que sea algo más activo, más interesante y que gocemos con esto. Pasemos ahora al paso 4, ya para ir finalizando esta exposición. El paso 4 consiste en diseñar mapas de aprendizaje y otros instrumentos de evaluación que necesitemos para el proyecto formativo. Muchos de ustedes se preguntarán, ¿y por qué Sergio viene aquí a hablarnos de mapas de aprendizaje? ¿Por qué no nos habla más bien de los diferentes instrumentos de evaluación? Yo simplemente me voy a referir a uno de los grandes principios de la evaluación de competencias, que dice que solamente podemos evaluar competencias si tenemos niveles de desempeño o niveles de dominio.
Esa es una de las grandes diferencias con la evaluación tradicional. Porque hay muchas personas que dicen, no, es que la evaluación de competencias se trata de dejar de lado las pruebas escritas y entonces que todo sea exposiciones en clase. Y claro, durante todo un semestre o año, la evaluación es con exposiciones en clase de los estudiantes, y los estudiantes son los que hacen la clase exponiendo. Entonces miren cómo la concepción que tengamos de evaluación de competencias va a influir en lo que hagamos. Pero si resulta que partimos de que la evaluación de competencias se basa en niveles de desempeño, entonces ya no se trata de desechar las pruebas escritas o buscar que los estudiantes estén exponiendo a toda hora para observarlos, sino que lo que se busca es que independientemente del instrumento de evaluación que empleemos, allí se valoren niveles de desempeño. Entonces, si aplicamos una prueba escrita, que esa prueba escrita no se limite a valorar contenidos, sino que valore los niveles de desempeño de los estudiantes aplicando los contenidos. Que si aplicamos una prueba oral, pues que en esa prueba oral valoremos niveles de desempeño. Y que cuando trabajemos el portafolio podamos ir haciendo un seguimiento sobre cómo los estudiantes van desarrollando niveles de desempeño cada vez superiores, con logros y aspectos a mejorar. Entonces, es por ello que nosotros partimos de que el instrumento fundamental a tener en cuenta en los proyectos son los mapas de aprendizaje, o en otras palabras, las matrices de evaluación, o lo que es lo mismo, las rúbricas tradicionales, pero por competencias. No solamente las rúbricas tradicionales en sí, porque nos podríamos quedar aplicando rúbricas, pero seguir valorando contenidos. Entonces, veamos qué es lo que a nosotros nos ha sido exitoso para que lo tengan en cuenta. Esta es una rúbrica tradicional, donde se exponen los diferentes temas, y esos temas se van valorando con niveles de calificación, 1, 2, 3, 4, o insuficiente, regular, bien y excelente, o de muchas otras maneras. Y luego, para establecer el nivel, pues se plantean unos descriptores o indicadores. El modelo de competencias retomó esto, que muchos de ustedes ya han venido trabajando, y le articuló lo que son los criterios, las evidencias y los niveles de desempeño, como por ejemplo tenemos en este mapa de aprendizaje. Entonces, en este mapa, el maestro o la maestra colocan qué proyecto se está haciendo. Como en este caso, mejoremos nuestra dieta, entonces ahí se indica, estamos trabajando el proyecto de mejorar nuestra dieta. Porque la evaluación, como se va a trabajar en 1 o 2 talleres, está basada en los proyectos. Entonces, se indica el proyecto. Luego se indican las competencias que se están evaluando. Y de acuerdo con esas competencias, se establecen criterios o indicadores. Y después lo que hacemos es plantear qué se espera en cada nivel de desempeño con respecto a esos criterios o indicadores. Esto sería un mapa de aprendizaje. Entonces, ya no decimos el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3, el nivel 4, el nivel 5. Ni tampoco el nivel muy bajo, aceptable, suficiente o excelente, sino que decimos, como una de las tantas propuestas que hay, nivel preformal, nivel receptivo, nivel resolutivo, nivel autónomo, nivel estratégico y nivel proyectual. Y cada nivel tiene una significación. En cambio, cuando yo digo que un estudiante tiene
aceptable en una prueba escrita? Ahí no estoy diciendo nada. Porque ¿qué significa lo aceptable? ¿Qué implica lo aceptable? ¿Qué indicadores está cumpliendo lo aceptable? La metodología de mapas de aprendizaje sí nos está resolviendo eso, porque nos está diciendo, el estudiante está teniendo este nivel de desempeño y eso significa esto, esto y esto. Y al mismo tiempo, los mapas de aprendizaje les posibilitan a los estudiantes valorarse en el proceso para que identifiquen ellos mismos sus logros y sus aspectos a mejorar. Pero aquí no termina el mapa de aprendizaje. En los mapas de aprendizaje es muy importante establecer los logros y los aspectos a mejorar a medida que estemos llevando a cabo el proyecto formativo. Que esa es una de las falencias que tienen las rúbricas tradicionales. Porque en muchos estudios que nuestro instituto ha hecho, cuando los profesores en el modelo tradicional han aplicado las rúbricas, generalmente se han quedado solamente en identificar qué nivel alcanzó el estudiante, pero no qué logros y aspectos a mejorar tiene el estudiante con respecto a ese nivel de desempeño, que es lo más importante en la tarea educativa. Pero fíjense que ahí tampoco termina lo que es un mapa de aprendizaje. El mapa de aprendizaje nos orienta para que cuando estemos trabajando con nuestros estudiantes, planteemos acciones concretas para que pasen de un nivel de dominio a otro. Ustedes recuerdan que el equipo de docentes se propuso que todos los estudiantes llegasen al nivel resolutivo. Entonces, miren, ahí tenemos el nivel resolutivo que está en el medio. ¿Qué pasa si estamos encontrando que los estudiantes se están quedando en el nivel preformal o en el nivel receptivo? Pues que hay que plantear acciones puntuales en las clases para que pasen de estos dos niveles a receptivo como mínimo. Pero ¿qué sucede si nos encontramos con un estudiante que tiene altamente desarrollada la inteligencia múltiple del análisis lógico-matemático? Y cuando lo valoramos, vemos que tiene solamente el nivel resolutivo. Pues que también hay que plantear acciones para que pase del nivel resolutivo como mínimo al nivel autónomo o estratégico o proyectual, porque tiene la potencialidad. Porque ¿qué pasa si el estudiante tiene muy bien desarrollada esta inteligencia múltiple de los procesos lógico-matemáticos y se queda en el nivel resolutivo? Que no estamos desarrollando su potencial, que no les estamos dando las oportunidades para que desarrollen plenamente su talento humano, como es la invitación de este Congreso. Talento 2010. Entonces, esta es otra gran ventaja de los mapas de aprendizaje, que nos orientan en cómo trabajar con los estudiantes que tienen un aprendizaje lento, con los estudiantes que tienen un aprendizaje normal, equilibrado, y también con los estudiantes que tienen potencialidades excepcionales a través de sus inteligencias múltiples. Y con ello entonces estamos apoyando la diversidad en las aulas. Y esto significa también que tenemos aquí un instrumento que nos posibilita abordar lo que es la integración de los niños y de las niñas que tienen necesidades educativas especiales, como igualmente sucede con los jóvenes y con los adultos en sus respectivos procesos educativos. Una pequeña definición de los niveles de dominio en esta propuesta, que de plano les digo que hay alrededor de 10 propuestas diferentes. Esta es una de las tantas propuestas. Preformal es cuando los estudiantes tienen un acercamiento muy global a las cosas, cuando al menos tienen unas nociones. El receptivo es cuando comienzan a captar la información y comprenderla. El resolutivo,
cuando resuelven problemas sencillos de un determinado contexto. El autónomo es cuando comienzan a tener criterio propio, iniciativa, cuando uno en el aula ve que los estudiantes no se quedan con el libro de texto, sino que buscan en otras fuentes, o que incluso plantean un problema de mayor complejidad al establecido. Ese es el nivel autónomo. Luego tenemos el nivel estratégico. Es cuando los estudiantes no se quedan simplemente en la resolución de problemas, sino que plantean estrategias para resolverlos de manera eficaz, con creatividad, con compromiso. Y finalmente tenemos el nivel proyectual, que es cuando los estudiantes logran innovar en el contexto, con alto compromiso, cuando los problemas que abordan son altamente complejos e implican la integración de conocimientos de diversas asignaturas. Allí tenemos el nivel proyectual. Y entonces, ¿qué es lo bueno de esta metodología con respecto a otras metodologías similares? Que esta metodología la hemos construido con respecto a las pruebas PISA. Por lo tanto, cuando trabajamos esta metodología de evaluación en la educación básica, estamos facilitando el encuentro con una metodología que muchos estudiantes van a tener cuando cumplan 15 años, y es la aplicación de las pruebas PISA. Asimismo, vemos que progresivamente las pruebas enlace en México están trabajando las competencias y entonces así se logra mayor articulación. ¿Por qué 6 niveles de dominio? Porque 2 competencias de las pruebas PISA evalúan 6 niveles de dominio, como la competencia matemática y la competencia en ciencias. En cambio, la competencia en lectura aborda 5 niveles de dominio, pues ahí simplemente rebajaríamos un nivel. Ahora bien, no es necesario abordar siempre estos 6 niveles de dominio. Nosotros tenemos muchas experiencias en las cuales solamente se trabajan 4 niveles de dominio en preescolar y 5 niveles de dominio en primaria y secundaria. Pero también hay muchos casos en los cuales ya se ha venido abordando el nivel proyectual para una mayor concatenación con las pruebas PISA. ¿Cuántos tipos de mapas de aprendizaje hay? Hay generalmente 2 tipos de mapas de aprendizaje. Unos mapas de aprendizaje sintéticos y unos mapas de aprendizaje analíticos. Entonces, aquellos de ustedes que ahora cuando les presenté el formato se preguntan, ¿y es que vamos a hacer todo eso en la planificación? Pues les tengo una buena noticia. No necesariamente hay que hacer una planeación criterio por criterio. Uno puede planificar un mapa de aprendizaje de una manera global y eso sería un mapa de aprendizaje sintético, integrando allí varias competencias, varios criterios, varias evidencias. Entonces, no siempre hay que hacer un mapa de aprendizaje criterio por criterio, como sí ocurre con los mapas de aprendizaje analíticos. Veamos un ejemplo sencillo de un mapa de aprendizaje analítico que se hizo en este proyecto. Aquí lo tenemos. Proyecto Mejoremos nuestra dieta, competencia evaluar, resuelve problemas de la vida con base en la biología y el compromiso ético para lograr el equilibrio ecológico. Eso ya lo tenemos claro. El equipo planteó este mapa de aprendizaje criterio por criterio. Entonces, por cada uno de los criterios, como ustedes pueden ver en el ejemplo, se establece qué se espera en cada nivel de dominio. Para tener una referencia, el criterio es: identifica las propiedades de los alimentos que consume y esto le permite tomar decisiones saludables en su dieta. Miren, es un criterio. La evidencia, un informe del proyecto que están llevando a cabo. Miren que hay articulación con el proyecto. Nivel preformal. Tiene nociones de las propiedades alimenticias. En otras palabras, tiene acercamientos a lo que son las propiedades alimenticias. Ideas muy generales. Entonces, ya no decimos que el estudiante tiene un pésimo aprendizaje, que el estudiante no sabe, que el estudiante tiene un aprendizaje inferior. No,
Decimos que tiene un aprendizaje preformal, porque esa también es la invitación del modelo de competencias, introducir lo positivo en el mundo pedagógico, ver los problemas en el aula como oportunidades. Y entonces es por eso que en este tipo de mapas ustedes no se van a encontrar con estos términos: el estudiante no sabe, el estudiante no conoce, el estudiante se equivoca, sino que todo se ve como oportunidades de crecimiento, de desarrollo, porque eso es lo que necesitamos para desarrollar el talento humano, tener oportunidades y abordar esas oportunidades. Nivel receptivo: identifica las propiedades alimenticias, pero le falta pertinencia. Resolutivo: analiza los procesos biológicos de los alimentos. Entonces miren que se va avanzando. Autónomo: argumenta los procesos biológicos de los alimentos y relaciona los procesos biológicos con su dieta personal. Miren que aumentó el reto. Y aquí mismo en el autónomo, los estudiantes demuestran responsabilidad con su dieta, que es otro logro que no está en los anteriores niveles. Estratégico: propone mecanismos para mejorar su dieta personal de acuerdo con las propiedades biológicas de los alimentos. Miren que esto está relacionado con lo que significa el nivel estratégico, que es plantear estrategias de cambio, que es no quedarse con muchos contenidos en la cabeza y dejarlos allí, sino aprender y aplicar. Aprender, aplicar y reflexionar. Aprender, aplicar, reflexionar y cambiar la realidad. Y nivel proyectual: determina acciones para lograr el cambio en los procesos de alimentación con base en el apoyo social familiar y de los pares. Pueden observar que hay un mayor nivel de dominio, porque aquí ya el estudiante tiene un compromiso consigo mismo, pero también con sus pares y con su familia. Y luego, ¿cómo hacemos la evaluación cuantitativa? Eso es lo más fácil hoy día en la evaluación de competencias. Entonces, yo creo que eso ya debería dejar de existir en las preocupaciones de los docentes y de los directivos, la parte cuantitativa. Por ejemplo, aquí, ¿cómo se abordó la parte cuantitativa? A este criterio se le dieron 10 puntos, o 10%. Y entonces este 10% se distribuyó durante los diferentes niveles de dominio, de tal manera que si los estudiantes alcanzan el nivel resolutivo, de una vez tienen 5%, 5 puntos. Y entonces, ¿cómo va a ser el informe de calificaciones? Que ese es el gran reto que tenemos hoy día en la reforma. El informe de calificaciones para un estudiante que alcance el nivel resolutivo debería decir lo siguiente: el estudiante Juan Camilo alcanzó el nivel resolutivo en la competencia biológica o en la competencia de resuelve problemas de la vida con base en biología, obtuvo estos logros, tiene estos aspectos a mejorar y su nota es 5. ¿Cómo lo acabé de hacer? Con base en un mapa de aprendizaje. Entonces los mapas de aprendizaje nos van a facilitar más el trabajo pedagógico. Y si tenemos grupos numerosos, con mayor razón hay que emplear este tipo de metodologías. Porque mientras más numerosos son los grupos, más innovación educativa hay que implementar. Y también más recursos hay que tener, obviamente. Bien. A veces, cuando un nivel de dominio tiene mucho reto, se le da un porcentaje adicional. Entonces, aquí se espera que los estudiantes excelentes alcancen el nivel estratégico, pero pueden haber estudiantes con fortalezas especiales que alcancen el nivel proyectual y ahí se les daría un 1% adicional en la nota o en la calificación, como estímulo para que sigan ese proceso. Aquí tenemos un criterio del saber ser, porque a veces se dice, no, es que esto de los mapas de aprendizaje se aplica muy bien en contenidos y en desempeños, pero muéstrenos ejemplos donde podamos evaluar actitudes y valores. Es lo mismo. Con los mapas de aprendizaje podemos evaluar actitudes y valores
así como evaluamos contenidos conceptuales y habilidades procedimentales. Entonces, aquí tenemos el criterio: demuestra responsabilidad y compromiso en la resolución de problemas con base en la biología y las matemáticas, de acuerdo con los propósitos acordados, y a esto se le dio una ponderación de 5%. Y luego este criterio se analiza en los diferentes niveles de dominio, desde el preformal hasta el proyectual. Bien. Y aquí tenemos un ejemplo de mapa sintético. Miren, el mapa sintético, un mapa sintético para este mismo proyecto. Se toma la competencia en toda su integralidad, que aquí es la competencia matemática. Hay que llevarlo a la práctica. No nos podemos quedar solamente en planificar buenos proyectos, sino que hay que hacerlos realidad. ¿Y cómo los hacemos realidad? Pues desde el primer día de clase, y allí vamos valorando los diferentes niveles de dominio de los estudiantes, con autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Asimismo, hay que aplicar la metacognición, y la metacognición lo que nos dice es que hay que estar en un mejoramiento continuo con base en la reflexión, que si los estudiantes reflexionan mucho pero no cambian, ahí no tienen metacognición, que sobre los líderes sociales reflexionan mucho pero no cambian, pero no innovan, ahí tampoco hay metacognición, y así sucesivamente. Hay metacognición cuando cambiamos y ese cambio se ve, tiene impacto. Entonces, cuando aplicamos los proyectos, hay que buscar que se dé el cambio en nuestros estudiantes, pero que también se dé el cambio en nosotros, que se dé el cambio en las familias, desde lo más sencillo a lo más complejo. Bien. Y finalmente, pues hay que reformar la manera como informamos a los estudiantes de sus logros y aspectos a mejorar. Yo ya me he referido un poco a esto, vuelvo y digo que la invitación del modelo de competencias es a tener un lenguaje positivo, de enriquecimiento del desarrollo humano, un lenguaje basado en la cordialidad, en la comunicación asertiva. Entonces, que cuando informemos de las calificaciones, que ese término también debería de desaparecer en un enfoque por competencias o en un modelo por competencias. Nos centremos en cuáles son las competencias que ha abordado el estudiante, qué nivel de dominio tienen los estudiantes en dichas competencias, cuáles son sus logros, cuáles son sus aspectos a mejorar y cuál es también la parte cuantitativa, si se ha considerado, para que esto nos lleve a tener personas con más calidad humana y promover el desarrollo integral, con valoración, con retroalimentación oportuna y con acreditación de las competencias. Con esto, la idea es que todos seamos más felices. Así es. Miren, yo les digo, pueden haber muchas políticas en un país, pueden haber muchos decretos, pueden haber muchos procesos de capacitación como diplomados, especializaciones, maestrías, doctorados, congresos de esta naturaleza. Pero todos sabemos aquí, en nuestro interior, que realmente el ser humano hace lo que le dé felicidad, lo que le permita ser más persona, lo que le genere retos de crecimiento. Y entonces, si esto de las competencias no nos genera bienestar, no nos genera retos de crecimiento, no nos implica, se quedará solamente en el papel. Así es. Yo les invito a que veamos las cosas positivas del modelo de competencias. Y una alternativa muy buena son los proyectos. Muchas gracias. México llegará tan lejos como llegue su educación.